Bueno, muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es el jueves 11 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido la brillante senadora uribista colombiana María Fernanda Cabal. Tengo un gran respeto intelectual por María Fernanda, una corajuda, elocuente, apasionada senadora uribista. Conversaré con ella en un momentito. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a un puñado de personas. En primer lugar, a mi querido amigo José Tavío. Él sabe por qué. También a una familia de venezolanos que ha venido desde Nueva York. Carlos Martínez, Sandra Guilarte y el pequeño y encantador Ricardo Martínez. Gracias por estar aquí. Y por supuesto a Isa Restrepo, su esposo Juan David, gracias. Y un saludo a Carolina Estrada, cuya madre está aquí y la recuerda con afecto. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad, luego voy a conversar con la senadora colombiana Cabal, también al final voy a hablar de Emilio Estefan y del empresario dominicano George Nader. O sea que promete ser un programa completo. Se han suspendido los diálogos entre la dictadura de Maduro y la oposición que encabeza el presidente constitucional Guaidó. Yo soy altamente escéptico respecto de esos diálogos. Se ha esparcido el rumor, no sé si anclado en la realidad, según el cual el chavismo pretende ir a unas elecciones ciertamente amañadas el próximo año, haciendo algunos cambios cosméticos en el poder electoral para despistar a los incautos, y que el candidato del chavismo no sería ya el paquidérmico Maduro, sino un dirigente relativamente joven, cuenta 37 años, es gobernador del estado Miranda. Es este joven, Héctor Rodríguez, que le reportaba a su jefe, el sanguinario dictador, los diálogos en Barbados. Efectivamente, presidente, esta madrugada hemos llegado después de 3 largas jornadas, de 3 intensas jornadas de diálogo, de paz con las oposiciones venezolanas. Hemos escuchado las aspiraciones, las reflexiones, las solicitudes que ha hecho las distintas oposiciones venezolanas, con mucha paciencia estratégica, como usted nos los instruyó, con mucha calma. Bueno, el embuste que le han tendido al presidente Guaidó en Barbados es, por supuesto, y quizá ustedes ya lo saben, estimular su vanidad, masajear su ego, decirle usted sería el candidato de la oposición y usted competiría no contra Maduro, sino contra Héctor Rodríguez. De hecho, Héctor Rodríguez era uno de los delegados de Maduro ahí en la mesa de diálogo en Barbados. Yo espero que Guaidó no caiga en esa trampa, ¿no? Está clarísimo para mí que el chavismo no va a presidir unas elecciones limpias ni va a reconocer jamás una derrota abrumadora, como la que surgiría de las urnas si contasen los votos limpiamente. Entre tanto, hoy en Bogotá el presidente colombiano Iván Duque confirmó que es muy probable que el terrorista fugado Jesús Santrich, y fugado con la complicidad de la justicia travestida que nombró el felón Juan Manuel Santos, estaría ya en Venezuela. Hay incluso una información no confirmada según la cual tanto Santrich como Iván Márquez, el senador por la gracia, por la intercesión del tránsfuga Santos, ambos estarían viviendo en Caracas en apartamentos en Fuerte Tiuna, bajo severa vigilancia militar y no demasiado lejos del dictador. Ya tenemos la orden de captura, ya tenemos la circular roja y lo vamos a buscar. Y no solamente lo vamos a buscar, sino que, como lo dije hace 3 días, este tiene que ser, es un objetivo de país y de todas las instituciones. Los que se quieren burlar de las instituciones deben recibir el castigo más severo. Y aquí necesitamos gobierno nacional, fiscalía y altas cortes, todos caminar en el mismo propósito, porque Jesús Santrich no se puede burlar de este país y ningún otro criminal. El problema es que no solo Santrich se ha burlado del acuerdo de paz o de la rendición moral que Santos firmó con ellos en La Habana, son también los jueces quienes lo han liberado
los que terminan haciendo escarmiento de la justicia en Colombia, ¿no? Era evidente que a ese sujeto no lo podías poner en la calle. Lo han liberado, ahora decretan su captura, pero ya es demasiado tarde, ya se fugó, ya no está en Colombia. Todo sugiere que está en Venezuela, quizá de camino a La Habana. El ex jefe de la policía política venezolana, el general Christopher Figuera, que desertó el pasado 30 de abril, que tuvo el coraje no menor de liberar al preso político con arresto domiciliario Leopoldo López, y que fue también testigo de cómo falló aquella Operación Libertad debido a las deserciones pusilánimes, acobardadas de Michael Moreno y el general Padrino, concede una entrevista a un reputado periodista venezolano y describe con bastante exactitud al sanguinario dictador Maduro. ¿Cómo definiría usted a Nicolás Maduro? ¿Quién es para usted Nicolás Maduro? Es un terrorista cobarde. Preguntado el general Figuera quién ordena las torturas, esto respondió. El hecho de pretender que las personas que son sus adversarios políticos no hagan vida política en el país, eso también es tortura, es irrespeto por los derechos ciudadanos. ¿Es Maduro entonces el que ordena directamente estas violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura? Claro. Mis fuentes me dicen que el dictador Maduro ordenó torturar sin compasión al capitán Acosta Arévalo y matarlo. No fue un accidente, fue una tortura deliberadamente letal para intimidar a otros mandos medios militares que pudieran sublevarse o insurgir y subordinarse contra él. Acosta Arévalo era parte de una muy osada conspiración de capitanes cuya misión era restaurar la libertad y también dar de baja a los enemigos de ella, a los enemigos de la libertad. Lamentablemente fracasaron, hubo alguna delación y pagó con su vida el heroico capitán Acosta Arévalo. El general Figuera, que para mí no es un héroe, es un tardío, extemporáneo, desertor del chavismo, pero fue jefe de la policía política y bajo su supervisión se siguió torturando y matando en el SEBIN, aunque él ahora pretenda convertirse en una blanca palomita. Dice que los torturadores saben muy bien que están cometiendo un delito y por eso tratan de encubrir o de ocultar sus crímenes. ¿Quién decide quién tortura? ¿Cómo tortura? Bueno, el que decide a quién hay que torturar es Maduro, desde luego. Y hay, seguramente tiene comunicación, y es así, comunicación con algunos elementos que están dentro de esa estructura y ellos tendrán un equipo cercano porque ellos saben que lo que están cometiendo es un delito y cualquier cosa que se filtre seguramente los pone en riesgo. Es bien sabido que los profesores o los tutores en las sesiones de tortura son los maléficos espías cubanos, pero por supuesto tienen alumnos bastante aventajados entre los sicarios venezolanos. Figuera describió así al matón de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Un factor importante de poder de Venezuela. ¿Del lado de quién está Diosdado Cabello? Él es un factor de poder. Él es un factor en sí mismo, él es un factor de poder. ¿Y obedece a qué intereses? A él. Bueno, es una respuesta razonable, por supuesto. Cabello defiende su propia agenda, sus propios intereses mercenarios, crematísticos, ¿no? Tiene mucho más dinero robado que Maduro. Y yo creo que tiene más predicamentos sobre las fuerzas militares que Maduro. Y quizá los cubanos no lo ven con demasiada simpatía porque no lo controlan tanto como a Maduro. Luego a Jorge Rodríguez y al general Padrino, el general Figuera los describió de esta manera. Jorge Rodríguez. Representa otro factor de poder. Cuando usted me dice un factor de poder, ¿quiere decir que cada uno está por su lado? Diosdado por su lado, Rodríguez por su lado, el Aizami por el suyo. Algo similar. Pues son factores de poder, pues, allí dentro del esquema
actual que vive Venezuela. Y en ese esquema de poder, ¿qué rol juega Vladimir Padrino López? Es otro factor de poder. A ver, ¿por qué lo ratifica? Le repito la pregunta, ¿por qué lo ratifica Maduro? Tal vez le recomendaron que al enemigo hay que tenerlo cerca, pues. Bueno, decir que son factores de poder es un eufemismo y también es una sutileza excesiva, ¿no? Son criminales, son ampones. Además, marginalmente, la mayor parte de ellos son narcotraficantes. No son factores de poder, son algo bastante más repugnante que eso, general Figuera. Luego Figuera dice que sus fuentes le confirman que por lo menos un terrorista colombiano fugado, no sé si Márquez o Santrich, estaría recluido en Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna era antes una suerte de cuartel militar, pero es ahora casi un pueblo en miniatura. Y allí se esconden, a veces bajo tierra, algunos de los prominentes ladrones del chavismo. ¿Qué tan fuerte es la presencia del ELN y la FARC disidente en Venezuela? Ahorita en este momento me dicen que es bastante fuerte. De hecho, hay un terrorista que ocupa una curul en el Congreso colombiano y me llegó una información hace unos días de que lo vieron en Caracas, en Fuerte Tiuna, en un apartamento de la Misión Vivienda que tiene asignada la señora Piedad Córdoba. Bueno, yo la verdad no tengo ni respeto ni admiración por este general. Y si yo fuera familiar de una de las víctimas caídas en los 21 años de larga noche chavista, no lo perdonaría. Este general ha sido también un torturador, ha sido también un terrorista al servicio del régimen autocrático. Ahora, ¿qué es exactamente? ¿Es un demócrata arrepentido? ¿Es un ex chavista al que debemos abrazar sin rencores y con generosidad? Yo no sé. Digamos, ¿dónde estaba la conciencia moral del general Figuera antes del 30 de abril de 2019? Por lo visto, anestesiada o dopada o descansando, ¿no? Durmiendo una larga y conveniente siesta. En otra entrevista concedida a la televisión venezolana en el exilio, el general Figuera culpó al sicario judicial Michael Moreno, jefe de la Corte Suprema venezolana, 2 veces preso por homicidio. Esto no lo he visto yo nunca en ninguna parte, ¿no? Que el jefe del Tribunal Supremo haya estado preso 2 veces por matar a 2 personas. Bien, resulta que él tenía que expedir una suerte de pronunciamiento judicial reconociendo la legitimidad del presidente Guaidó, se había comprometido a ello, había empeñado su palabra es feble. Fueron cándidos quienes creyeron en el valor de su palabra, y en la hora 11ª, por supuesto, se achantó. En una entrevista al diario El País de España, este mismo general, que ahora está todo lo locuaz que no fue las décadas que sirvió al chavismo, culpa, y tiene razón, al incompetente dictador Maduro y a los secuaces y apandillados que lo rodean del apocalipsis en Venezuela. No nos engañemos, las sanciones de Estados Unidos no han provocado la desgracia mayor en Venezuela. Son los propios ladrones del chavismo quienes han hundido a su país en la ruina. Maduro, cuando realizó el primer gobierno, pidió una ley habilitante para gobernar prácticamente por decreto. Después diseñó un esquema para una constituyente y le dieron plenos poderes a él. Llamó a elecciones de alcalde y casi todos los alcaldes son de él. Llamó a elecciones de gobernadores y casi todos los gobernadores son de él. Los ministerios, por supuesto, son del Ejecutivo. Entonces, ¿quién es culpable de la mala gestión? ¿A quién voy a culpar? Es una lástima que todo esto lo diga ahora, poco tarde quizá, y no en su día cuando estaba allá en Caracas, ¿no? El general Figuera, que para algunos ahora es un héroe de la oposición, no me cuenten entre ellos, dice que él trató de humanizar el SEBIN cuando lo presidía. O sea, él trataba de que las torturas fueran no tan inhumanas.
que se torturara, pero que doliera un poquito menos. Y que él estaba sinceramente condolido por la situación de todas las víctimas ahí y que en ocasiones quería liberarlas. Y que él en general presidió una época humanista en los calabozos de la policía política del SEBIN. Fíjense ustedes. Cuando yo llego al SEBIN, que lo que estuve fueron 6 meses nada más, ¿no? Pude ver que habían personas que estaban aisladas, personas que tenían... Bueno, yo llegué y el general Baduel, que estaba privado allí, no lo dejaban que lo visitaran, no lo dejaban salir al sol. Había otros privados de libertad, Requesén, en el helicoide, estaba aislado completamente, no le permitían que saliera al sol, no le permitían que lo visitara su médico. Varios privados en esas circunstancias. Por eso te digo, esa es una forma de tortura, el aislamiento, la soledad, el maltrato, eso es una forma de tortura. Entonces, ¿qué hice? Le planteé a Maduro que había personas, que había que humanizar el SEBIN, que habían personas que podían estar fuera, que no representaban amenaza para el Estado. Y él me dijo, bueno, ¿de qué hace? Le dije, no, por favor, comuníquele al fiscal que yo me voy a reunir con él para acelerar la salida o la sustitución de la medida que tienen estos privados acá. Y se logró que antes del fin de año salieran 70 personas. O sea, es un gran tipo el general Figuera, ¿no? Es un hombre de gran corazón, exento de sombras y defectos. No lo conocíamos bien, ahora todos queremos ser sus amigos. Yo le voy a pedir a mi madre que interceda ante el Papa a ver si lo canonizamos o lo beatificamos al general Figuera. En vida merece la canonización, porque quiso humanizar el SEBIN. Dios lo bendiga, general Figuera, Dios lo bendiga. Bueno, vamos a la primera pausa. Y luego voy a conversar con la brillante senadora uribista colombiana, María Fernanda Cabal. Más adelante voy a hablar de Emilio Estefan, del empresario dominicano George Nader. Y quiero compartir con ustedes también algunas groseras provocaciones que ha vertido, que ha proferido el matón deslenguado chavista Diosdado Cabello, el único hombre que engorda consistentemente en Venezuela, Cabello. Cabello se burla del diálogo en Barbados, llama a Juanito Alimaña a Guaidó, y a veces me da la impresión de que mientras el público le festeja sus chanzas y sus chirigotas y sus vulgaridades y obscenidades, él secretamente en su fuero íntimo está tramando cómo quedarse con todo el poder, ¿no? Si algún día se cae el helicóptero con Maduro, yo creo que Cabello no va a llorar. Regresamos después de la pausa. Nos visita esta noche y estoy encantado de recibirla, la muy brillante senadora colombiana María Fernanda Cabal. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, Jaime. Es un honor recibirte en el programa. Por favor, explícanos, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué Iván Márquez, antiguo terrorista de las FARC, no quiso posesionarse como senador y, si recuerdo bien, en abril del año pasado decidió pasar a la clandestinidad y ya nadie sabe dónde está? ¿Por qué, María Fernanda? Bueno, en ese momento recordemos que viene paralelo la captura de Santrich. Ya había sido capturado Santrich por... Claro, viene la captura, pero además viaja con la DEA el sobrino de Iván Márquez. Cierto. Que participa de esa captura y que tiene muchísima información que ojalá algún día podamos conocerla. Sí. Porque desafortunadamente muchas veces los servicios de inteligencia norteamericanos se guardan la información para sus otras investigaciones y nos quedamos sin saber qué pasó. Con lo cual, Iván Márquez se asusta por lo que sabía y podía contar su sobrino y porque habían detenido por narcotráfico, negociando con el cartel de Sinaloa, a Santrich. Claro, se asusta. Pero es que los rumores venían desde atrás, Sí. que ellos seguían negociando, seguían con el narcotráfico Sí, activo. correcto. Lo increíble es que a hoy la Justicia Especial para la Paz, la famosa JEP diseñada a la medida de las FARC, todavía se pregunta, ¿dónde está Iván Márquez? Parece un chiste. Ahora,
¿por qué esa justicia, como bien dices tú, diseñada para no hacer justicia, es tan especial que ya no es justa, ¿verdad? Es una justicia oportunista, desvergonzada, que favorece a los terroristas y que no sirve al propósito mismo de hacer justicia? ¿Por qué esa justicia libera a Santrich cuando las pruebas lo incriminaban de una manera flagrante? Bueno, pero es que nos tenemos que ir a quién conforma esa jurisdicción. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quiénes fueron los miembros del famoso comité de escogencia? Es el único país del mundo que permite que extranjeros comunistas sean los que escojan a estos magistrados, que la mayoría no tienen especialidad en derecho penal. Ahí participó un personaje que es García Sayán, no sé si usted lo conoce. Peruano, ¿cómo no? Claro que lo conozco. García Sayán llegó a ser presidente de la Corte Interamericana, Sí. marxista De toda la vida. declarado. Por supuesto. Está también, ahí participó dentro de este comité de escogencia Gil Robles, que es defensor de la ETA, Juan Méndez, defensor de Montoneros, y hay una, no sé si ella es microbióloga, farmacéutica comunista colombiana. O sea, la receta no la aplicaron completa. Entonces, no se opuso ninguno de las FARC a esta escogencia. ¿Por qué? ¿Cómo se iban a oponer? Eran todos jueces... Pero se oponen a todo lo que no les gusta. Claro. A todo lo que Iván Duque va a nombrar se opone la izquierda. Aquí estaban complacidos. Eso fue lo primero que hicieron. Con eso se garantizaron impunidad. Es una absoluta indecencia moral que extranjeros, algunos extranjeros, de amplio recorrido en la izquierda socialista antidemocrática, hayan nombrado a esa justicia especial. Es increíble. Muchas personas de esa justicia especial, como dices tú, no tienen siquiera las calificaciones para integrarla, ¿no? Pero es que esa es parte del cinismo de la izquierda, Sí. que señala cuando sus contradictores consultan o tienen aliados extranjeros. A eso le llaman intervencionismo. Sí, claro. Como lo que hacen cuando se oponen a que Venezuela sea liberada Sí. con una intervención militar. Pero les encanta construir todas sus redes Claro. dentro de ese socialismo perverso y pervertido, que es una receta destinada al fracaso. Ahora, a Santrich lo libera de la cárcel de La Picota, creo, ¿no? Lo libera la JEP, pero también refrenda su liberación la Corte Suprema. Claro, porque la JEP, que es el único tribunal del mundo que se demora más de 120 días para verificar si las llamadas telefónicas y los videos y las interceptaciones como tal fueron antes o después del 16 de diciembre, fecha en que se supone que se cierra su capacidad de delinquir, porque como todo es un chiste en Colombia, si tú delinquiste, violaste, mataste, narcotraficaste hasta el 16 de diciembre del año 2016, todo está perdonado. De aquí para adelante ya entraría a la justicia ordinaria. Ni siquiera con esa gabela de 6 años que les dio Santos para que hicieran lo que les diera la gana, nos llenaran de coca, ni siquiera se aprendieron a portar bien. Entonces, claro, lo dejan libre. Pero lo ¿por qué dejan libre la JEP. ¿Y por qué la Corte Suprema no ordena entonces su captura? Porque al dejarlo libre la JEP, inmediatamente la Fiscalía aporta nuevas pruebas, lo recapturan y ¿qué hace el Consejo de Estado? Otra de nuestras altas cortes. Declara que tiene fuero, sin haberse posesionado, sin siquiera tener votos, porque ellos están ahí es por el acuerdo de paz, no por votos. O sea, lo liberan porque es un representante, un congresista. Lo liberan porque al tener fuero, dicen usted ya sale de la jurisdicción o de la competencia de la Fiscalía y pasa a la de la Corte Suprema. Pero es un razonamiento retorcido, ¿no? Totalmente, pero también la Corte Suprema sencillamente no ordena la captura inmediata, sino que lo deja libre. Sí, correcto. Y después lo cita a indagatoria. A la que ya no asiste porque ya se fugó, ¿no es cierto? Pero además tiene el descaro de posesionarse en el Congreso de la República, o sea, una actitud temeraria. Sí, sí. ¿Usted cree que uno va a atreverse a ir al Congreso a que lo capturen si uno sabe de antemano que no lo van a tocar? Claro. Claro, ahí tiene que haber más información. Entonces, de la que los uno sabe. principales responsables de que Santrich ahora mismo esté libre, siendo a todas luces culpable,
Y ya ni siquiera en Colombia, sí, seguramente está en Venezuela. Los principales responsables son los jueces o magistrados de la JEP y los jueces de la Corte Suprema. ¿Eso es verdad? Y el Consejo de Estado, que le dieron fuero. Cuando 6 meses atrás la misma Corte Suprema había dicho él no es aforado, cuando estaban pidiendo su libertad. ¿Pudo haber hecho algo el presidente Duque para evitar este gran fiasco institucional, para evitar que 2 terroristas colombianos, Márquez y Santrich, se fugaran del país? ¿Pudo haber hecho algo o tenía las manos atadas? Bueno, está muy limitado Sí. este gobierno o cualquier gobierno por las Cortes. Sin embargo, yo considero que el presidente Duque tiene que pasar del discurso a los hechos. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Por ejemplo, podría conectarse con un país y no tener esta actitud que tienen obviamente los demócratas, reverencial ante las Cortes, porque quienes están violando el derecho, el Estado de Derecho son las Cortes. Sí. Uno tiene que llegar a un momento y que desmarcarse y confrontar. Sí, sí, el estoy de pueblo acuerdo. está harto, Sí. está aburrido. Sí, en mis últimos viajes a Bogotá lo he confirmado, María Si nosotros Fernanda. no marcamos Sí, una sí. diferencia con este circo que tenemos. Sí, pero estoy de acuerdo. Yo creo que mucha de la gente que votó por Duque está disgustada o decepcionada, esperan de él mano dura y él no la muestra. Ahora, él podría, dentro del Estado de Derecho, dentro del ámbito institucional, él podría tratar de remover a los jueces de la JEP o de mejorar la Corte Suprema, podría hacer algo, alguna reforma institucional. Se podría llegar a hacer unas propuestas. Por ejemplo, el nombramiento de los magistrados de la JEP, porque eso no viene de ley. Eso finalmente fue un decreto presidencial Sí. de Juan Manuel Santos. ¿Y él no puede eliminar por decreto a la JEP? No, pues no puede eliminarla por decreto porque es producto de un acuerdo. Pero es que la JEP ni siquiera su diseño es malo. Es malo quienes la conforman. Sí, Usted claro. puede tener el mejor edificio, Sí. pero si quienes lo habitan son personas que generan una desconfianza profunda en la sociedad colombiana, usted no está haciendo nada. Y yo he venido sosteniendo que si no se corrige el principio de imparcialidad del juez, significa jueces probos, jueces que tengan la estatura moral Pero, para impartir justicia. sí. Aquí este acuerdo de paz no va a llegar a ningún lado. Sí, es frustrante para mí, porque yo quiero que Duque tenga éxito, pero es muy frustrante ver que Santos ha tejido una telaraña institucional. Así es. Y Duque está atrapado en ella y no se puede liberar. Tiene que haber alguna manera legal de deshacer esa telaraña. Tiene que haber una manera. Porque lo que se ha demostrado en el caso Santrich es que la justicia en Colombia no es justa. Favorece a los criminales. Es exactamente el Estado invertido. Claro. Es lo que se llama, según el filósofo Olavo de Carvalho, inversión revolucionaria. Es una realidad paralela retorcida. Y así es como nos la van construyendo. Yo he llamado muchas veces que Colombia está atrapada en la telaraña socialista. Sí, sí, sí. Hay que empezar a cortar con tijeras. No es fácil, pero hay que empezar a asumir posturas independientemente de que haya gente que no le guste. Bueno, la política es así. Así es. Tenemos que ir a la publicidad. Regresamos con la senadora María Fernanda Cabal. Un aplauso fuerte para ella, por favor. Ha venido desde Bogotá, donde ejerce la política con gran altura, la senadora colombiana María Fernanda Cabal. María Fernanda, te quisiera preguntar sobre Venezuela. Tu país ha sido supremamente generoso con los refugiados venezolanos. Ha absorbido a más de 1.300.000 venezolanos y seguimos contando. Dios bendiga la grandeza de Colombia. Dicho esto, mi impresión es que el presidente Duque y sobre todo su canciller Holmes tienen verdadera alergia a la palabra fuerza, al uso de la fuerza. Cuando se les consulta si se justificaría moralmente usar la fuerza para derrotar a la maléfica dictadura de Maduro, se apresuran en responder que están radicalmente en contra del uso de la fuerza. ¿Qué piensas tú de esto? Yo he sido muy crítica frente a la MUD y a la famosa oposición venezolana. La mayoría terminaron acomodados por supervivencia frente a un régimen depredador, un régimen mafioso. Sí. Y en ese acomodamiento yo creo que muchos tienen mucho rabo de paja y muchas deudas. Sí. Ese es el gran problema que yo le veo a que no exista una oposición ni unificada ni radical. Me pareció que Guaidó había conseguido unirla.
aparentemente, pero es una unión muy frágil. Sí. Finalmente, hemos visto que el tiempo sigue pasando y Maduro se sigue atornillando. Sí. Si no hay intervención militar extranjera, difícilmente el pueblo venezolano, que hoy está hambriento, agotado, pauperizado, va a poder lograr. Un aplauso para María Fernanda. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, esa intervención militar extranjera, en nombre de la libertad y de los derechos humanos, a veces hay que ir a pelear por la libertad. ¿Por qué debería hacerla Estados Unidos solo? Es decir, cuando Mike Pence, por ejemplo, ha consultado en Nariño, en Brasilia, muchachos, ustedes podrían ayudarnos, podríamos hacer una coalición. ¿Por qué le dicen que no? Es decir, ¿por qué se oponen tan ingenuamente a usar la fuerza en nombre del bien, de la libertad? Porque los países latinoamericanos son, en buena parte, sus gobiernos hipócritas y cobardes. Sí. Es increíble cómo, sabiendo que hay un Trump republicano, no un Obama demócrata, ¿sí? Un Obama que mandó a Kerry a hablar con las FARC, a tomar el té en La Habana, y un demócrata como Obama que le pareció fantástico ir a ver un partido de béisbol con Raúl Castro, lo que a mí me parece una ofensa con las víctimas del castrismo y del comunismo en el mundo. Sí. ¿Cómo es posible, teniendo un Bolsonaro que entiende que la única forma que existe hoy es precisamente la intervención militar, sigan estos países hablando de soberanía cuando sabemos todos que no existe ninguna independencia por parte del pueblo venezolano para decidir su destino? Pero cuando hablas de gobiernos hipócritas, estamos hablando también, o sea, Bolsonaro dijo yo no pongo un soldado y Duque dijo yo no pongo un soldado. Bolsonaro seguramente dijo no pongo uno porque si no ven que hay un concierto de naciones latinoamericanas que respalden, usted no va a irse solo a quemarse. Y Trump menos y menos estando en campaña para la reelección. Con lo cual da la impresión de que nadie, al final del día, nadie se va a comprar el problema y va a tratar de resolverlo de una manera corta, rápida, eficaz. Por lo menos hasta después de la reelección de Trump, ya veremos qué va a pasar. Y estamos hablando de año y medio, año y medio. Claro, nadie. Los venezolanos tienen que entender que la comunidad internacional no los va a salvar, que más fue bastante complaciente con Chávez durante muchos años. Sí, es un mensaje agrio el tuyo, pero lúcido. Es decir, no hay que esperar que la Casa Blanca te resuelva el problema, porque te puedes quedar esperando 60 años como los cubanos, ¿no? Así es. Ahora, en ese caso, ¿qué consejo le darías a Guaidó y en general a los venezolanos libres, allá y en el exilio? ¿De qué manera podrían ellos articularse, organizarse para prevalecer? ¿Qué han hecho mal hasta ahora? Es que volvemos a que el problema de una oposición sólida y seria viene de tiempo atrás. La mayoría de la gente que sale de Venezuela, desde la época de los inicios de Hugo Chávez, salía el empresario acomodado y se iba a Colombia. Después, con el tiempo, se iban a Estados Unidos, algunos a España por sus vínculos familiares. Sí, con Chávez al comienzo salían los empresarios. La gente pobre ha salido sobre todo con Maduro, ¿no? Desde el comienzo. Claro, pero ¿qué pasa? Pero el metacapitalista y el súper rico, que los había muchos en Venezuela, la mayoría se quedaron, porque convivieron con el régimen extorsivo. Sí, claro. Es una forma, una simbiosis que se genera. El último que está saliendo hoy, que es un problema gravísimo para Colombia, es el pobre, el paupérrimo, que lo único que le queda por defender es su vida porque se va a morir de hambre y lo van a asesinar. Claro. Y también toda la criminalidad que nos está llegando desde Venezuela, más la que ya tenemos en Colombia. ¿Pero qué consejo le darías a Guaidó? ¿Qué podría hacer mejor? Es que entre más corre el tiempo, más frágil es Guaidó. Ese es mi temor. Y está perdiendo el tiempo, ¿no? En Barbados y en Noruega lo está perdiendo para mí. Es que dialogar con la barbarie te quita legitimidad. Sí. Aquí hay que generar una oposición realmente radical, apoyarse de los militares, que muchos querían dar el golpe de Estado en octubre del año pasado y fueron vendidos por un compañero y están hoy presos, y entre esos el capitán que asesinaron, Acosta Arévalo,
también estaban decididos a recuperar su Sí, país. o sea, Guaidó tiene que ponerse más bravo, más firme, más radical, ¿no? Es que si no ya nadie le va a creer, Sí. ni siquiera los propios. Sí. ¿Debería Guaidó reunirse con Trump, viajar a Washington? ¿Le convendría? Pero es que, por supuesto, pero es que en un principio lo que hizo fue dar el mensaje negativo. No es necesario que intervengan. Sí, Mira, yo estuve, Jaime, en la frontera. En Cuando febrero, salieron los 23, camiones a entregar la ayuda humanitaria, yo estuvimos ahí respirando los gases lacrimógenos, esos muchachitos venezolanos con la piel pegada de los huesos de la flacura defendiendo su país, eso es frustrante. Esto es con, obviamente, intervención militar, esto no es con diálogos. ¿Usted se imagina si en la Segunda Guerra Mundial se hubieran quedado los ingleses a lo Neville Chamberlain dialogando con Hitler? ¿Cómo estaría la humanidad? Claro, claro, claro. Es una pregunta muy pertinente, María Fernanda, muy pertinente. Bueno, ¿y a Duque qué consejo le daría, siendo que tú eres uribista y él también? No sé si él sigue siendo uribista. Bueno, Iván Duque tiene una ventaja, que es un buen hombre. Sí. Los gobernantes, cuando quien nos gobierna es un buen hombre, hay más posibilidades de uno encauzar un país. Sí. A que sea una persona dañina o con vicio. Sí, sí, es una buena persona. Es sí. una buena persona. No hay que pasarse de bueno tampoco, ¿no? Pero tiene que entender que él tiene que tomar decisiones de carácter público, que significa que nos afectan a todos. Está los que lo van a querer, a los que no les va a importar y los que lo van a detestar. ¿Hay alguna manera legal de dar de baja el acuerdo de paz de La Habana con las FARC? ¿Se puede convocar a un referéndum? Claro, y si la por ejemplo, el presidente Duque tiene que ser más audaz. ¿Cómo podría dar de baja la rendición moral con las FARC? Legalmente. Legalmente él puede llamar a un referendo. ¿Referendo? Puede llamar a un referendo. ¿Yo qué haría, por ejemplo? ¿Qué harías tú? Yo haría un referendo para reformar la Justicia Especial para la Paz. Sí. ¿Por qué? Yo la daría de baja directamente. Pero es que te explico. Uno no puede regresar las cosas al pasado. El mundo es de evolución. A veces parece involución como lo de Venezuela, pero ¿quién lo creyera? La lección que se aprendieron los venezolanos de su propia tragedia. Sí. Hoy las reglas de juego son distintas a ayer. Hay que jugar en los escenarios de hoy, pero no hay que dejarse imponer ni dejarse avasallar cuando acá ganó el no, Claro. ganó el plebiscito. Y el sentido natural de las cosas es que como estamos, no estamos bien. Hay que corregir. Por supuesto, y la gente quiere eso. Ese es el mandato moral que obtuvo Duque. O sea, Así es. Él dijo, voy a cambiar radicalmente los acuerdos de paz de La Habana, y no lo ha podido hacer, pero tendría que encontrar la manera de hacerlo. Tiene que hacerlo, es mi criterio. Claro. Y tiene que apostarle, y no importa lo que digan los medios, no importa. Esa gente que está en contravía de los que ganamos por mayoría, además los que ganamos el no, nunca van a votar por nosotros. Claro. Nuestros adversarios jamás, Pero resulta que esa gente, siendo minoría, gobierna. porque estamos gobierna bajo Duque. la tiranía de las minorías, Sí, no sí, solo sí, en Colombia, exacto. Es la en minoría, el mundo entero. La minoría, la que Minoría perdió el referéndum, anárquica. la que perdió Así con es. Petro la elección presidencial con Duque, ellos son los que controlan la justicia y los resortes institucionales. Claro, pero si se lo seguimos permitiendo, vamos a terminar sin ninguna gobernabilidad, sin margen de gobernabilidad. Aquí hay que confrontar, al costo que sea. Presidente Duque, escuche por favor a la senadora Cabal. Has estado brillante, me ha encantado conocerte, un aplauso para ella. Además tienes una familia sensacional, ¿ah? He conocido a las mujeres Cabal esta noche y todas meten miedo, son aguerridas, de carácter. Gracias, María Fernanda. Gracias. Vuelve Gracias, pronto. Por Acá supuesto. hemos estado fascinados de escucharte. La gran senadora colombiana María Fernanda Cabal, un aplauso para ella. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, Cabello, Diosdado Cabello, el Chapo Cabello, el Chapo, colega del Chapo, discípulo de Pablo Escobar, prominente ladrón, conspicuo narcotraficante, tiene un programa patibulario de televisión y allí se burló
del embajador John Bolton, consejero de seguridad del presidente Trump. Maduro ha desfavorecido a tus soldados, ha confiado en grupos armados ilegales y colectivos para violar los derechos del pueblo venezolano y ha ejecutado sistemáticamente a políticos opositores. ¿Por qué apoyas a un tirano cuya incapacidad de gobernar es visible para todos? Este no entiende. Tampoco se lo vamos a explicar. A estas alturas no se lo vamos a explicar. Él cree los cuentos que le echan de aquí, Guaidó y Christopher Figuera, no, que ya teníamos comprometidos a este, y se los cree. No conocen un hombre de palabra. Vladimir Padrino es un hombre de palabra, es un soldado de esta patria. Bueno, la palabra de Padrino vale lo mismo que un billete de 100 bolívares, ¿no? El matón Cabello se refirió también al TIAR. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo firmaron los países hace algún tiempo, porque Estados Unidos quería imponer que nadie más pudiera meterse en América. Esa es la verdadera razón. La única vez que se activó el TIAR por un país fue Argentina, en la Guerra de las Malvinas. Invocó que los países de América la apoyaran, asistencia recíproca interamericana. Casi todos los países de América la apoyaron, excepto, ¿sabe quiénes? ¿Quiénes? Estados Unidos. Estados Unidos. Hizo muy bien en su día Estados Unidos en apoyar a la señora Thatcher y en no respaldar a la estúpida dictadura militar argentina, que precipitó a sus mejores muchachos a una guerra completamente ridícula. Bueno, Cabello se refirió desdeñosamente al presidente constitucional Guaidó, lo llama Juanito Alimaña. Días antes, Juanito Alimaña, para variar, dijo que el diálogo se había acabado, que eso era prueba superada, y que lo de él era el TIAR. Y de la noche a la mañana, Juanito Alimaña designó un grupo de gente que iba para Barbados a hablar, en nombre de la oposición. Ah, bueno, y entonces salieron todas las especulaciones. Esa reunión es porque el gobierno está rendido. Sí, Luis, pónganse a creer que el gobierno está rendido. Que nosotros vamos a firmar todo lo que ellos digan, pónganse a creer. Aquí el que está ganando el juego somos nosotros, pero somos tan buena gente que inclusive el diálogo es una salida para esta cuerda de loco. Este es otro buena gente como el general Figuera. Hay que canonizarlo también. Es un dechado de virtud, es un angelito Cabello, ¿no? El mundo no lo comprende en su verdadera bondad. Al joven venezolano Samuel Méndez lo mató la policía de Aragua en abril pasado. Todavía lo llora su abuela. Entre tanto, la viuda del concejal Fernando Albán, recordarán que lo mataron también en el SEBIN, diciendo que se había lanzado al vacío, que se había suicidado, pero eso era una mentira grotesca, grabó un mensaje de solidaridad con la viuda del capitán Acosta Arévalo, asesinado también en los sótanos del SEBIN. Mi nombre es Meudi Osío, viuda de Fernando Albán. Expreso mi solidaridad con la viuda del capitán Acosta Arévalo, el cual fue torturado y asesinado, al igual que mi esposo Fernando, en manos de un gobierno violador de derechos humanos. Desde lo que ocurrió lo de mi esposo, hemos estado solicitando acceso al expediente y se nos ha negado. Hemos solicitado el traslado de sus restos a darle sepultura aquí, donde está su familia. También nos los han negado. Como ustedes saben, la dictadura venezolana secuestra a vivos, los tortura, los mata y luego secuestra a los muertos también. Y los entierra mano militar y sin entregar los cuerpos a sus familiares. Es verdaderamente un insulto que llueve sobre un agravio, que llueve sobre una ofensa. Entre tanto, habla un prominente sacerdote venezolano de la Conferencia Episcopal, pide encuentro. Ya la mayoría, y es reflejo este encuentro o los otros encuentros que se han dado, exigen
exigen a todos los sectores de la vida nacional, tanto al gobierno como a los que no están de acuerdo con el gobierno, a encontrar caminos de encuentro. Creo que es una solicitud, como lo dice la exhortación, es un clamor nacional, que encontremos la manera de superar esta crisis que no nos conduce sino al sufrimiento, al dolor y a la muerte. No sé a qué encuentro se refiere. Yo propiciaría el encuentro de Maduro con Chávez y con Fidel Castro y con Néstor Kirchner. Ese es el encuentro que nos conviene. Para terminar este segmento, fíjense lo que hace un millonario brasilero en la localidad de Roraima, muy cercana a la frontera con Venezuela. ¿Cómo es posible que este señor, que comparte su riqueza, su fortuna con los refugiados venezolanos, sea brasilero y no haya muchos otros millonarios o billonarios venezolanos imitando su digno, admirable ejemplo? Carlos Weiser Martins es un empresario brasileño que entró al Club Forbes en 2014. Pero ahora, con un conglomerado de más de 20 empresas y casi retirado de los negocios, se mudó junto con su esposa de Sao Paulo a Boavista, capital del fronterizo estado de Roraima, donde ha decidido ayudar a migrantes venezolanos. Me parte el corazón cuando veo madres con bebés. Soy padre, tengo 6 hijos y 18 nietos, y a veces veo a esos niñitos en los brazos de sus madres sin tener nada, prácticamente con la ropa del cuerpo. Eso literalmente me conmueve y me parte el corazón. Yo pido un aplauso para este señor. Dios lo bendiga. Y ojalá su ejemplo ilumine a muchos otros magnates venezolanos. Yo me lo he preguntado tantas veces aquí, desolado, ¿dónde están los magnates venezolanos? No los veo ayudando a sus compatriotas en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Muchos de ellos están literalmente tendidos al pie del camino, extenuados, sin fuerzas ya para seguir caminando, o expulsados de Perú y Chile. ¿Dónde están los venezolanos ricos, compasivos con sus connacionales? Ya regresamos. Luego de la pausa les voy a hablar de Emilio Estefan y después de George Nader. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, mis queridos amigos, los dueños de este canal, los gerentes de este canal, me han pedido que rectifique amablemente una información que dije sobre el magnate cubano Emilio Estefan, el productor musical Emilio Estefan. Antes de hablar de Emilio Estefan, yo les quiero contar quién es Wilmer Ruperti, porque lo que dije sobre Emilio Estefan era un desprendimiento, una consecuencia dialéctica natural de mi impugnación moral enfática, severa, a Wilmer Ruperti. Wilmer Ruperti es venezolano, es un empresario petrolero y es ahora un millonario. Puede que me quede corto, a lo mejor es un billonario. En diciembre de 2002, la empresa todavía profesional PDVSA decretó un paro petrolero. Ruperti fue un gran oportunista. Fletó barcos rusos, sobornó a ejecutivos petroleros estatales rusos. Con esos barcos logró romper el embargo petrolero decretado, el paro decretado por PDVSA, favoreció grandemente al tirano Chávez, permitió la continuidad de Chávez y el asalto político a la petrolera PDVSA, y desde entonces se convirtió en un empresario predilecto del dictador Chávez, que lo recompensó con millonarios contratos inflados, con sobreprecio, corrompidos, de PDVSA durante años. Tanto así que, para agradecerle, el empresario predilecto de Chávez, Wilmer Ruperti, mandó a comprar pistolas de Bolívar en Nueva York y se las obsequió a Chávez. Chávez convirtió en millonario, si no en billonario, a Wilmer Ruperti, que cuando iba a las televisiones era así de salamero y de adulón con el dictador Chávez, que destruyó, que desgració a su nación. Yo creo que el presidente, lo que le falta al gobierno del presidente Chávez son 10 Chávez más, o 20 Chávez más, o 40 Chávez más, o 50 Chávez más, o 100 Chávez más. Este así de indecente, de obsceno, de oportunista, de trepador, es el prominente ladrón chavista Wilmer Ruperti.
Ahora ya no puede estar aquí en Estados Unidos, donde antes se paseaba tan orondo. Ahora el Departamento del Tesoro le ha congelado sus cuentas aquí en Suiza y está escondido en alguna madriguera pestilente dentro de Venezuela, junto con sus padrinos políticos que lo hicieron tan rico. Este es otro fragmento de Ruperti rasgándose las vestiduras y casi llorando de emoción por su tan admirado patrón político, el sátrapa bananero de Hugo Chávez. Este sujeto, que eventualmente tendrá, me imagino, que rendir cuentas a la justicia de su país, cuando haya una justicia independiente en Venezuela, un gran crápula, un gran cachafaz, un asaltante de PDVSA y un adulón de dictadores, porque también le regaló pistolitas de Bolívar al dictador Maduro, compró el canal que en su día era de El Puma, de José Luis Rodríguez El Puma. Era un canal de videos musicales. Este compró el canal al Puma, le pagó una fortuna, claro, a poco de que Maduro perpetrase un obsceno fraude electoral en abril de 2013 en perjuicio del demócrata Enrique Capriles, cuando la oposición quería volcarse a las calles a protestar por el fraude masivo que había perpetrado Maduro, Ruperti, que quería cuidar, preservar sus grandes contratos inflados millonarios con la PDVSA ya de Maduro, no de Chávez, corrió al canal que le había comprado al Puma, alcoholizado, ebrio, visiblemente alicorado, y exigió que la oposición se replegara a sus casas y casi a los gritos amonestó a Capriles y lo conminó a reconocer el triunfo de Maduro. Todo el mundo está claro, ellos lo que quieren es fomentar el desorden y eso el gobierno ni nadie lo va a permitir y este canal mucho menos, señores. Ahora bien, les digo algo, 10 dirigentes de oposición me han dicho que Capriles perdió, punto, acéptalo y no pongas al país en guerra porque todo el mundo desde esta palestra lo va a evitar. Carajo, hagamos lo que tenemos que hacer, a defender a la patria. Vamos a defender a la patria y la decisión del pueblo soberano. Este sujeto repugnante, Wilmer Ruperti, no defendía, por supuesto, la libertad ni la democracia. Defendía al tirano Maduro y a su fraude recientemente consumado, porque quería seguir haciéndose rico a la sombra del chavismo, y así lo consiguió. Bien, este es Wilmer Ruperti, ahora está escondido en Venezuela. Ahora paso a Emilio Estefan. Yo dije, entre otras cosas, porque lo leí en la biografía de Wikipedia de Ruperti, que, y leo de nuevo, en mayo de 2010, Ruperti se casa con la actriz venezolana Anastasia Mazzone en Miami. Gloria y Emilio Estefan fueron los padrinos. Bueno, esto es lo que yo leí en internet. Emilio Estefan ha llamado a los dueños del canal, se ha quejado y ha dicho que él y Gloria no fueron los padrinos de Ruperti, los padrinos de boda, y que no asistieron al casamiento. Entre creerle a Wikipedia o creerle a Emilio Estefan, yo elijo creerle a Emilio Estefan. Muy bien, no fueron a la boda, no fueron los padrinos. Es decir, tuvieron el buen gusto de no caer en esa trampa de relaciones públicas tendida por Ruperti. Sin embargo, yo dije antes y ratifico esta noche, con aplomo y con respeto, porque no tengo ninguna animosidad personal contra Emilio Estefan, que el señor Estefan le alquiló al señor Ruperti una mansión en Star Island, vecina a la mansión de los Estefan, por $100,000 mensuales. El señor Estefan dice que él no participó de esa transacción inmobiliaria, que la hizo una agencia de bienes raíces y que él no sabía bien que la empresa era de Ruperti o quién era Ruperti. Yo me reservo el derecho de dudar o de desconfiar.
Desde 2003, cuando había roto el paro petrolero de PDVSA, favoreciendo a Chávez y haciéndose millonario, Ruperti era bien conocido por todos, querido señor Estefan. Todos sabíamos que era un contratista petrolero, aventajado, favorecido de PDVSA y de Chávez. Y que su fortuna había sido mal amasada, era de origen turbio, apestaba. Ruperti era y es rico porque robó, desfalcó a PDVSA a la sombra de la protección política de Chávez. De manera que lo que dije antes lo repito aquí, a riesgo de que usted siga usando sus músculos y su influencia para callarme o intimidarme, a riesgo incluso de que me despidan, me censuren, me cierren el canal. Yo pienso con mucho cariño, señor Emilio Estefan, porque yo a usted no le tengo miedo. Yo sé que usted mete miedo en la ciudad, pero yo no le tengo miedo. Que usted no le debió alquilar una casa a Wilmer Ruperti. Pienso además que usted debería decirle a la comunidad venezolana en el exilio cuánto tiempo le alquiló la casa a Wilmer Ruperti. Es decir, cuánto dinero Ruperti le pagó a usted mientras era su inquilino. Si fue por 6 meses o 1 año o 2. Y una vez que sepamos cuánto dinero de Ruperti ingresó en sus bolsillos, señor Emilio Estefan, usted puede seguir diciendo que no sabía quién era Ruperti, pero hay abundantes fotos en reuniones sociales, frívolas, cócteles, araos y francachelas de usted con Wilmer Ruperti. Usted tendría que haber sabido mejor quién era Ruperti. Yo creo que por respeto a la comunidad venezolana en el exilio que tanto sufre, haría usted muy bien, usted que es un hombre de gran corazón, usted que es un hombre que ayuda a los débiles y a los desposeídos, haría usted muy bien, señor Emilio Estefan, en entregar todo el dinero que Wilmer Ruperti le pagó a usted por alquilarle una mansión suya en Star Island a la comunidad venezolana en el exilio. Lo invito cordialmente y con todo cariño a ello. Y si quiere hacer alguna otra rectificación, aclaración o precisión, está invitado aquí en el programa. Pero venga a hablar conmigo, no haga llamaditas furtivas a hablar con el dueño para que luego me manden a callar. Regresamos después de la pausa. Bueno, esta noche quería hablar también sobre el empresario dominicano George Nader Papá, que en su día fue manager de Juan Luis Guerra, gran tipo Juan Luis, y de Shakira, una diosa Shakira. Nader ha estado recibiendo dineros sucios del chavismo y los ha estado blanqueando a favor del expresidente dominicano Leonel Fernández. Esta es la primera ruta de $300.000 entregados por Maximilian Camino, dineros que son en realidad del capitán venezolano Adrián Velázquez, preso ahora en España. Después de la pausa. Bueno, es difícil hacer televisión cuando uno quiere hacer periodismo libre, ¿no? Periodismo aguerrido, pistolero, sin dejarse acobardar o arredrar por los poderosos, ¿no? Yo le agradezco mucho al dueño de este canal, a mi amigo Raúl Alarcón, por confiar en mí y por darme esta libertad. Le agradezco mucho a Alex Alemán, el gerente. Gracias, Raúl. Gracias, Alex. Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo y trato de estar a la altura del público, de las expectativas del público. Dicho esto, y le mando un abrazo a José Tavío. José, espero que se corrija la injusticia que se ha cometido. El sábado 3 de agosto voy a estar con ustedes en la Feria del Libro de Lima. Sábado 3 de agosto, Feria del Libro de Lima. Presentando un libro de cuentos, un libro de relatos humorísticos, titulado Yo soy una señora. No podría ser un título más apropiado para un libro de relatos humorísticos escrito por mí. Voy a estar el sábado 3 de agosto a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de Lima. Los espero, no me dejen solo. Les ruego que me acompañen, tengan compasión de mí. Les prometo que será divertido. Es mi primer libro de cuentos, mi primer libro de relatos, así que estoy ilusionado como un adolescente. Quiero creer que, mal que mal, el libro ha resultado divertido y que si ustedes me dan una oportunidad se van a reír un pelín leyéndolo, ¿no? Hay muchas mujeres en el libro, muchas señoras que hablan a través de mí. Yo soy una señora. Sábado 3 de agosto, Feria del Libro de Lima, 6 de la tarde. Gracias por hoy. Buenas noches.